Buenas, tengan todos nuestros más asiduos oyentes, a todos nuestros hermanos que nos ven desde diferentes puntos de la tierra. Amén, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos, reciban un fraternal saludo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros en esta preciosa tarde. Estamos emitiendo esta señal desde aquí, desde Nacogdoches, Texas, para el mundo entero. También señal que se enlaza con la iglesia Casa de Dios Jerusalén en Maynard, Texas, la cual tiene las puertas abiertas para todo ese vasto público, todos los amigos, hermanos, vecinos que están por allá en los alrededores y que no tienen un lugar donde asistir. Ahí les esperamos con los brazos abiertos. 18.400 de la Lockwood Drive. Bien, mis amados hermanos, en esta tarde me complace en compartir con ustedes estas sabias palabras de vida. Siempre la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Y se encuentra en esta ocasión, esta porción bíblica, en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 13, verso 8. Reza así la palabra del Señor de la siguiente manera. Me permito leerla en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado, por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Oiga bien, el verso 11 dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que habían hablado al rey. Y su padre les dijo por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Yéndose tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: trae contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. He aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo el varón de Dios
y que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en el sepulcro y le endecharon, diciendo: ay, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Mi querido amigo y hermano, esta es palabra de Dios, es fiel y es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Vamos a extender una pequeña oración al magnífico trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Eterno Dios y nuestro buen Padre Celestial, Señor, en esta preciosa hora dirigimos a ti este tiempo. Toma mi vida, mi corazón, y Señor, alinea la mente y el corazón, Padre, a tu voluntad. Quiero hablar palabras de vida, no quiero hablar palabras persuasivas de humana sabiduría. Quiero hablar lo que tú pongas en mi boca, Señor. Eso hablaré en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, mis queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora, queremos hablar acerca de la tragedia del engaño. Yo quiero comenzar hablando acerca de una anécdota que hace muchos años recuerdo, cuando yo comenzaba a conocer los caminos del Señor, cuando empezaba a relacionarme con las personas que asistían a esa iglesia amada, donde allí nací, crecí, me formé, ¿verdad?, en los conocimientos bíblicos. Recuerdo a un varón de Dios que ya hoy está con el Señor, ya partió. Me daba unas palabras. Yo recuerdo que fue un domingo, amén, cuando aún ya habiéndose terminado el servicio de la escuela bíblica, me quedaba a veces, no era una que otra ocasión, muchas veces fueron las ocasiones que acostumbraba a quedarme al servicio de la tarde en ese lugar, en los atrios de la iglesia. Tenía tanto hambre de Dios, tanta sed de Dios, que no me parecía, la verdad, ninguna diferencia el tiempo entre el término de la escuela dominical, que se terminaba como eso de la 1 de la tarde, 1 y algo, hasta volver a las 6 de la tarde. Y allí, entre esos momentos que esperaba con ansiedad que ya llegara la tarde para el siguiente servicio, un hermano que vivía no muy lejos de allí me hizo mencionar estas palabras diciéndome: hermano Rosales, hermano Rubén, cuando usted desee conocer más de Dios, cuando usted quisiera aprender más acerca de las cosas del Señor, acérquese a las personas de mayor edad, a los adultos mayores, a la gente de sapiencia, la gente que la Biblia dice: honrad las canas, inclínate delante de ellas, ¿verdad?, y en ellas encontrarás sabiduría. Bueno, me decía además una máxima del mundo, que el que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Me decía: acércate a la gente que busca a Dios, sobre todo la gente mayor, porque ellos ya han adquirido experiencia en la vida, ya ellos son personas maduras, ¿verdad?, que te podrán impartir mucho conocimiento, te instruirán en las cosas del Señor. Porque me decía: porque veo que tú eres un joven y estás nuevo, tienes mucha ansiedad, tienes mucha hambre de Dios. Y esas palabras siempre resonaron en mí. Siempre lo hice como una máxima, ¿verdad?, en mi vida, en mi andar, en mi conducirme en las cosas del Señor.
sí causó mucho efecto, me impresionó mucho eso, porque aprendí que con esa gente podía adquirir, digamos, una mejor formación. Porque yo decía, bueno, si estos hermanos son líderes, por alguna razón están allí, ya si son personas que están ocupando cargos, privilegios, es porque se lo han ganado a pulso, porque merecidamente están allí atendiendo los negocios del Señor. Entonces, basado en esto, mi querido amigo, pues uno acostumbra que cuando va caminando en las cosas del Señor, va aprendiendo que hay que de todo, ¿verdad?, tomar lo más importante, ¿verdad? Como dice Pablo el apóstol, que hay que examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Pero preferiblemente, en el caso en particular, lo que viví en mi experiencia, yo siempre me acobijaba, me arropaba bajo la sombra de esas personas a las cuales, ¿verdad?, le brindaba mi entera confianza. Entonces, cuando yo comienzo a escudriñar las Escrituras y me topo con un caso como este, para mí la verdad que es una de las historias más enzarzadas, más espinosas, más raras que yo haya leído en la Biblia, ¿verdad? Porque cuando uno la va desarrollando y pues comienza uno a ver ciertas situaciones allí que después la vamos a ir desglosando poco a poquito, va a entender por qué pienso así, ¿verdad? Pero bueno, Dios es soberano y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Él produce en nosotros el buen querer como el hacer por su santa y afable voluntad. Bueno, entonces, metiéndonos en el tema, estamos por compartir acerca de la tragedia del engaño. Pero bueno, haciendo una antología, ¿verdad?, de lo que estaba platicando de mi experiencia en lo personal, no todos los casos entonces me pude dar cuenta por la Escritura que funcionan en cuanto a que te acercas a las personas mayores, las que conocen más de la Biblia. Entonces esto es algo relativo, o sea, hay que tomar ciertas medidas, hay que tener mucho cuidado, porque no todos realmente, o sea, te van a encaminar en lo correcto, no todos te van a instruir de la forma más adecuada, más apropiada, de acuerdo a los lineamientos de la Biblia. El caso de este pasaje nos muestra en la Escritura que había un muchacho, un joven, la cual habla la Biblia, era el varón de Dios. No tenemos un conocimiento pleno de cuánta edad tenía él, pero bueno, si refiere la Biblia de que había también otro varón, un profeta viejo, vamos a decir que entonces uno era más joven, y el varón de Dios había hecho, se había manifestado, había prorrumpido, por decir así, su ministerio de una manera poderosa, ¿verdad?, con señales, con prodigios, porque Dios le había dado instrucción que se acercara al rey de Israel. Ustedes conocerán que en la historia de Israel pasaron o desfilaron por los reyes del norte más de 19 reyes, y de esos 19 escasamente unos cuantos fueron los que hicieron lo correcto ante los ojos de Jehová. Entonces se puede por obvia razón deducir que la mayoría eran corruptos, eran inmorales, eran personas idólatras, tenían unas características diferentes a lo que verdaderamente debe tener un hombre de Dios. Entonces este no se escapaba de eso, Jeroboam. Yo no puedo entender cómo estas personas que eran parte de la cultura judía, hombres que habían recibido las instrucciones de la ley, de la Torá y todo, de la ley de Moisés, cómo se podían haber desviado del propósito del Señor y seduciendo al pueblo, encaminándolo hacia la idolatría. La verdad que esto para mí es inconcebible, pero está en las Escrituras. Entonces el varón de Dios, que vuelvo y repito, que para, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, el nombre no es tan importante, porque de hecho Dios ya nos conoce con un nombre en el libro de la vida, en los cielos, en una piedrecita blanca, ¿verdad? El día que Él se manifiesta a nosotros, a cada uno nos hará conocer como siempre hemos sido conocidos. En esta tierra, por lo tanto, no es tan imprescindible de que el nombre sea conocido, ¿me entiendes? Sino que es la vida, el fruto de la persona, cómo se conduce en el camino del Señor. Entonces, el varón de Dios tiene unas características muy interesantes, ¿verdad?, que nosotros destacaremos, porque él fue enviado para alertar, para advertir al rey de Israel, Jeroboam, de que se había desviado del propósito del Señor.
estaba comenzando a pervertir a la nación tras la idolatría. Había levantado altares allá en Betel y en otros lugares circunvecinos. Era un hombre que él mismo pretendía convertirse en algo así como un rey y a la vez un sacerdote. Solo que los únicos que poseen ese atributo son Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo, rey y sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues este rey pagano, este rey necio, pues quería asumir que él podía también de alguna manera oficiar como la versión de un sacerdote, de un levita, un oficio que simplemente podemos, ¿verdad?, destacar por la escritura que le competía al levirato, ¿verdad?, a los que estaban ejerciendo ese oficio. Entonces él neciamente comenzó a levantar altares y comenzó a incitar al pueblo a la idolatría. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia, ¿verdad?, porque siempre Dios ha tenido cuidado de su pueblo, ¿verdad?, siempre dice en la Biblia que no hará nada Jehová el Señor sin que antes se lo revele a sus santos profetas. Trajo, ¿verdad?, a la escena, al escenario, ¿verdad?, de ese palacio del rey, a un varón de Dios, que entre eso destaco algunas de las cosas interesantes que dice aquí ese pasaje, ¿verdad?, las cosas que se pueden encontrar allí. Era un varón de Dios, guiado por el Espíritu Santo, un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando se presenta ante el rey, ya después que el rey se quiere oponer a lo que él le trae como palabra, ¿verdad?, para no ahondar un poco en este asunto, el rey se molesta, manda a sus séquitos para que lo prendan, para que lo lleven preso. El hombre de Dios se manifiesta, o sea, con el poder, con lo que Dios le había dado, y se le seca la mano al rey, ¿verdad? El altar se rompe, se parte en dos, hermano amado, y allí todos quedan estupefactos porque no habían visto una señal así de esa magnitud. Y allí en esa reunión, allí en ese auditorio, parece que los hijos de aquel viejo profeta estaban presenciando lo que estaba pasando. Entonces el rey, después que fue restaurada de su mano, que se le había secado y todo, y le había vuelto nuevamente a la normalidad, otra vez estaba sano por completo, entonces le hace un convite, lo invita para que vaya a casa de él y coma con él, cene con él. Mas sin embargo, el joven varón de Dios, estimulado por la obediencia al Señor, podríamos decir que esta es la escena 1, para que ustedes vayan entendiendo, la escena 1, la parte 1 de la mañana de ese día, cuando el varón de Dios estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Jehová. Entonces el rey le dice: ven a la casa, te quiero invitar a que comas, que bebas y todo lo demás. Y el varón de Dios le contesta contundentemente, le dice: pues vive Jehová, Dios, que no iré a casa, no comeré de lo que tú me des, ni beberé lo que tú me des de beber, ni volveré al camino por donde vine, porque eso me ha sido instituido por el Señor y todo lo demás. Para que vean ustedes, ¿verdad?, haciendo aquí un acopio de algo que debemos destacar, de que estos verdaderos hombres del Señor, genuinos, que no tienen sus ojos puestos en la codicia, porque hoy en día se mueve mucho el ministerio de la codicia. El rey le ofrece hasta la mitad de su reino, o sea, se sentía tan alegre porque había pasado en él un milagro, se sentía tan agradecido. Pero fíjense que el varón de Dios no se dejó mover por el estímulo, por el lucro, como hoy en día, ¿verdad? Este tema yo no lo puedo evitar de decir y lo tengo que denunciar públicamente a los oyentes, porque yo sé que hay mucha gente, muchos feligreses que van con una mente sana a muchos lugares a acudir para adorar al Señor y todo, y por todos lados hoy en día se mueve mucho eso, los intereses materiales, esos falsos profetas, pseudo apóstoles que hoy en día han surgido, que andan diciéndole a la gente que pacta con Dios esto, que si tú le siembras a Dios esta casa, Dios te va a bendecir con esto. Eso es mentira del diablo, y desde aquí a cualquier parte donde estemos lo refutamos eso, porque, o sea, Dios no nos ha mandado de ninguna manera para que nosotros nos lucremos. Viven como reyes los magnates de estos tiempos. Qué tremendo, o sea, cuando estos hombres de Dios no tenían de dónde quedarse a dormir. Y mire qué diferencia existe. Hermano, pero usted es una persona cursi, usted es una persona anticuada, ¿usted cómo va a comparar aquellos tiempos con esto? Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma de siempre. La palabra de Dios es viva y es eficaz
y es más cortante que espada de doble filo. O sea, Dios no cambia, el hombre cambiará, ¿verdad? Pero Dios no cambia. Las modas vienen, las modas van, pero Dios siempre permanecerá fiel. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. O sea, Dios no cambia, el hombre podrá cambiar, pero Dios nunca cambiará, ¿ok? Entonces, no te dejes impresionar por lo que otros hacen, que aunque veas milagros, que aunque veas manifestaciones, y que aquellas personas que quieren usar los dones de Dios para su propia autoconveniencia, ten cuidado. Cuando en una de estas personas exista en la más mínima intención de querer solo saquearte el bolsillo, solo hablarte de dinero, escapa, huye de ahí, corre, salte de ese lugar, huye, sal de Babilonia, porque no son lugares sanos, ya donde se habla constantemente de ese tema de dinero, de finanzas, de la automotivación, del evangelio de la prosperidad. Eso es falsa, eso es una falsa enseñanza, oiga bien, esos son los viejos profetas que andan afectando la obra de Dios. Lamento, mi querido amigo que me escucha, porque no me enfoco solamente a la iglesia, sino que también me dirijo a ustedes y me disculpo en nombre del evangelio del Señor, del evangelio de Cristo, que sé que muchos de ustedes han quedado afectados, muchos de ustedes inclusive han salido palabras soeces, ¿verdad?, en contra de evangélicos, en contra de los cristianos, de cómo son una bola de ladrones y todo lo demás. Disculpen en el nombre del Señor, pero no, por favor, no ofendan y ni generalicen de que todos sean iguales. No los hay. Hay un pueblo, un remanente de Dios que le es fiel al Señor. Lo que pasa es que lo que no entiende usted, mi querido amigo, y también mi hermano que me escucha, por no leer la Escritura, porque esto pasa, es porque mucha gente hoy en día se van detrás de muchos movimientos de señales. Por cierto, hoy mismo estaba mirando en un noticiero de que un hombre por allá en un país de las islas del Caribe, por el hecho de que había anunciado de esta calamidad que está pasando mundialmente, él anunció que para este tiempo iba a haber esa plaga. Entonces ahora, como el hombre se hizo famoso, ahora todo el mundo anda detrás de él con una cruz que clavarla en el mar, y que para que todas las personas allá en las aguas del mar pues sepultaran todas las enfermedades y todo. Y las noticias están diciendo que ahora, porque como eso, digamos, ocasionó de que una gran asonada de gente, un tumulto enorme de personas concurrentes comenzaron a estar allí presentes, ahora están encontrando que hay muchas personas que se han contagiado con el COVID-19 por falta de la prudencia. Entonces, volviendo al tema, nosotros estamos como guardianes del altar defendiendo la sana doctrina. Amén. Ser combatientes de la fe, ardientemente peleando por esta sana doctrina, porque son muy pocos los que quedan. Nos llamarán quizás las personas más religiosas, más anticuadas, pero no le hace, ¿verdad? Tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, este varón de Dios quiso siempre hacer lo correcto. No tomó nada del rey. Otra persona se le hubieran ido los ojos y le hubiera, mejor dicho, imagínense un profeta de estos siendo recibido en la Casa Blanca o en la casa del mayor de la ciudad donde vive, ¿verdad? Por ahí de algún millonario, algún riquillo del pueblo, que por sentirse agradecido porque le sanaron, amén, la vida a un hijo, la salud. O sea, aquella persona se siente tan agradecida que no haya ni qué hacer y quiere regalarle lo que esta persona se le antoja. O sea, yo sé que más de uno se le abrirían las agallas, ¿verdad?, para tomar lo que pudieran ahí ver a su alcance. Pero los hombres de Dios, cuando están poniendo sus ojos, su mirada en el Señor, confiarán en el Señor. Y sabe que Dios va a recompensar. Dios paga mejor que los hombres. Y Dios va a darte, amén, con creces todo lo que en esta vida quizás tú no has tenido. Ok, entonces era, para destacarlo, un varón guiado por el Espíritu Santo. Él estaba alineado a la voluntad del Señor. No se dejó impresionar por las cosas materiales, lo que él quería agradar siempre al Señor. Punto número uno, ¿verdad? La escena número uno de este varón. Punto número dos, era un varón valiente, porque para haberse enfrentado al rey, o sea, eso ya era de hecho que era una persona que era candidata a ser decapitado, ¿verdad?, ser traspasado de espada por haber, digamos, invadido la privacidad del rey, de haber perturbado la paz del rey, ya por no escuchar el rey, no parecerle, digamos, adecuadas las palabras que hablaba el varón de Dios.
Entonces, pero él valientemente se enfrentó a ese rey, no tuvo temor de llevar ese mensaje de Dios en contra de los altares. Hoy en día hay mucha gente que alcahuetea eso, ¿verdad? Con tal de estar asegurando su futuro, su porvenir. Yo encuentro que hay mucha gente que hoy en día, ¿verdad?, puede más el interés, el amor, ¿verdad?, de Dios en su corazón, de hablar la verdad. Hoy en día prefieren retener a las personas ahí en esos lugares porque aquellos les están dando la platita, ¿verdad? Aquel que diezma más, pero vive una vida desordenada, una vida en pecado, y no se atreven a denunciarlo, no se atreven a disciplinarlo, porque se les va a ir, ¿verdad? Quien les da el billetito para el sostén. Entonces, ese es el tipo de personas que uno los puede calificar como asalariados, porque simplemente, ¿verdad?, tienen el símbolo del dólar en la frente, pintada en la gente, y no tienen un interés para ayudar a esas almas para que puedan crecer de una manera sana espiritualmente. Pero este hombre fue valiente y este hombre confrontó realmente la situación de este monarca, sin importar lo que podían hacer con él. Qué bendición, ¿verdad? Esto merece, la verdad, un aplauso, un reconocimiento y gloria al Señor. Tercer punto, era un hombre respaldado por Dios. Ya, eso es inequívoco, eso es algo que no se puede de ninguna manera dudar. Cuando el rey quiso atraparlo, se le secó la mano al rey y Dios hizo que el altar se quebrara para que se cumplieran las escrituras. O sea, dos situaciones que este rey pudo presenciar. El asunto de ver que la mano se le intuyó, se le secó, pero Dios volvió y se la restauró por medio de la oración del varón de Dios. Entonces tenía credenciales, tenía autorización, tenía el permiso del Señor, el respaldo de Dios, y eso es lo que también debemos de estar siempre al cuidado, ¿verdad? Que sepamos, que sintamos que la presencia del Señor está con nosotros. Por eso Moisés en algún momento, cuando Dios lo manda allá a que se enfrentara a Faraón, dijo estas palabras que a mí siempre me han resonado. Dijo Moisés, el caudillo de Israel: si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ningún faraón. Entonces es importante asegurarnos que la presencia de Dios esté con uno. ¿De qué nos sirve tener casa, carro, tener dinero amontonado en cuentas de banco, ¿verdad? Y si no tenemos la presencia de Dios, todo eso es vano, todo eso se acaba. Mi querido amigo y pastor, hermano que me escucha, ¿verdad?, líder de iglesia, de nada sirve que tú tengas todo lo que tienes ahí amontonado, porque mucha gente anda que no dan abasto y tienen una cosa y quieren comprar otra. De nada te sirve que tengas todo eso y que no estés haciendo, amén, obediencia a la palabra del Señor. Te perderás con todo y lo que tienes, porque de este mundo nada te vas a llevar, ¿ok? Del mundo salimos del vientre de nuestras madres, así mismo volveremos a la tierra, porque del polvo fui formado y al polvo volveré, mas el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Gloria al Señor. Entonces era un hombre obediente a la voluntad del Señor. Dios le había dicho que no comiera ni pan ni agua, que no volviera por el mismo camino. Rechazó el ofrecimiento del rey con tal de no desobedecer al mandato del Señor. Oiga bien, obediencia. Dios quiere más que mucho sacrificio. Esa es la escena 1, ¿verdad? No diga hasta el momento, qué bravo, qué tremendo, quiero ser como el varón de Dios, porque usted ahora se va a ver, si no conoce bien la historia, se va a topar con una triste realidad, ¿ok? El ministerio de este varón, fíjese usted, mi querido hermano, teólogo, exégeta, erudito, no fue destruido por un adulterio, ni por la avaricia, no fue destruido por corrupción moral, podemos decir, no fue tampoco derribado por algún tipo de enseñanza o de manifestaciones, cosas raras que él pudiera estar presentando en los lugares públicos donde se presentaba. No, de ninguna manera. Este varón, para que usted tenga una idea, tampoco fue llevado por el ego elevado, ¿verdad? Porque mucha gente se les sube los humos a la cabeza, no pueden ver que algo pasa así, porque entonces empiezan a sentirse con una egolatría impresionante, ¿verdad? Y la gente empieza a seguirlos en las redes sociales. La gente muchas veces tiene culpa de lo que están haciendo con las personas, porque ponderan al hombre a una figura de un semidios y lo quieren estar como ovacionando y todo eso. Tengan cuidado de estar ensalzando a los siervos de Dios. Simplemente son instrumentos en la mano de Dios y punto, ¿ok?
O sea, aquí que tenemos que estar siempre ensalzando, glorificando es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que merece toda la gloria y la honra. Los demás somos siervos inútiles. Mire, hay personas dentro del ministerio, del mundo global, dentro del cristianismo, que se ofenden porque uno les dice siervo, ¿verdad? Si uno no les dice apóstol, doctor, pues ellos no se sienten que uno los está honrando como debe de ser. El Señor reprenda al diablo. Allá el diablo con sus títulos, oiga bien, o sea, sí creemos en el apostolado, creemos en los ministerios que Dios ha establecido, pero que se bajen de esa nube, ¿verdad? Porque todos somos consiervos los unos de los otros, ¿ok? O sea, que no nos pongas en una posición de que tienen que estar besando de la mano, que tienen que estar extendiendo la alfombra roja para que pase por allí y que le hagamos una calle de honor, porque el único que merece realmente esto es Cristo, así como hicieron de él cuando estaba entrando por la puerta principal de la ciudad de Jerusalén, la entrada triunfal, y que comenzaban a extender las palmas en las manos y todos comenzaban a ovacionarlo. Él sí se merece la gloria y la honra. ¿Ok? Entonces, ¿quién en nuestra vida representa a ese viejo profeta? Oiga, ¿quién representa a ese viejo profeta que tanto hemos aquí mencionado, que fue el causante, que fue la cáscara de banana que hizo trastibillar, que hizo resbalar del camino a este joven varón de Dios? Un muchacho quizás que estaba inexperto, que más bien requería era de que lo instruyeran, ¿verdad? O que lo instruyeran más bien, ¿verdad? Que lo estuvieran protegiendo en oración, que estuvieran siempre salvaguardando. Oiga, ¿cómo puede caber en la cabeza de un viejo profeta mañoso, oiga, engreído, de haber tomado así a ese muchacho joven? ¿Cómo pudo haber ocasionado ese hombre? O sea, ese viejo profeta en algún momento de su vida quizás fue un hombre que fue usado por Dios, pero se descuidó, no sé qué pudo haber pasado, pero ya no caminaba en la misma forma como se le había conocido inicialmente. Entonces, ¿quién en nuestra vida representa al viejo profeta? Oiga bien, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Miren estos puntos que son importantes. Inciso A, ¿verdad? El que nos desvía de la palabra de Dios y nos hace creer sus mentiras. Hay un gran peligro cuando tomamos las mentiras de un hombre como verdades de Dios, ¿verdad? El que te desvía de la palabra de Dios, ese es un viejo profeta. Así que tenga cuidado cuando usted se junta con las personas que se supone son cristianos y te comienzan a ti a adular palabras, a lamellar, y comienzan a ti a enseñarte otro tipo de cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Todo lo que no está en el margen de la Biblia, mi querido amigo, todo aquello que no compagina con los alineamientos de la Biblia, eso es falsa doctrina, eso huele a muerta, mortecina. ¿Entiendes? Tienes que salirte de ahí porque eso no está contemplado dentro del marco bíblico. Entonces necesita, amén, buscar un lugar que te pueda oxigenar con la palabra de Dios, donde tú puedas sentirte que estás orbitando en una atmósfera de la gloria de Dios, que puedas sentir que estoy en el lugar correcto. Esa es una forma, sientes paz en tu corazón, sientes que Dios te está guiando, sientes que cuando estás intentando guiarte de la doctrina que el Señor te enseña, el Espíritu de Dios está allí, porque Él nos guía, y Él te va a redarguir, y te va a hacer caer en cuenta que te estás desviando del camino correcto. Ya que dijimos al principio que el tema de este día es la tragedia del engaño. Entonces tenga cuidado, ¿verdad?, con los que se juntan. No prestes oído así y no seas tan rápido, tan apresurado de correr tras ese tipo de enseñanza de gente que están allí. Es simplemente como agentes hasta del infierno mismo para hacer caer a los siervos del Señor. Amén. Entonces, ve mentiras como por ejemplo, miren las mentiras del viejo profeta. No es necesario congregarte. ¿Para qué vas tanto a una iglesia? ¿Y acaso te va a hacer más santo que tú vayas a una iglesia? Hay gente que te comienzan a ti a adular así de esa forma. Te comienzan a querer meter, ¿verdad?, esas barbaridades. Entonces el diablo te comienza a chantar, ¿verdad?, y decir, es cierto. Te comienza a meter esa semilla de duda. Es cierto, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es mi afán de estar todas las veces en una iglesia? Si igual Dios me habla aquí donde estoy porque yo soy la iglesia. Ese es el dicho que hoy en día hay de estos neoliberales de estos tiempos del cristianismo. No, yo soy la iglesia y por lo tanto, o sea, Dios me habla donde yo esté. Yo sé que Dios nos llama a nosotros la iglesia, pero también
es obediencia de los siervos de Dios de acudir a la casa de Él, ¿verdad? Como dice el Salmo 133, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ven? Así después ya todo ese salmo que ya lo saben, porque es como el buen óleo que desciende de la cabeza hasta la barba de Aarón, hasta el borde de su vestidura, como el rocío del monte desciende de los montes de Sión, porque ya envía Jehová bendición y vida eterna. Dice Hebreos, ¿verdad? No me acuerdo el capítulo, que me ayude quizás en el capítulo 12, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Como dice también el salmista en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová Dios de los ejércitos. Se alegra mi alma y aún ardientemente decía, están los atrios de Jehová, aún el gorrión haya nido. Amén. Entonces, ¿por qué si estos animalitos pequeños que son seres sin conciencia, ¿verdad? Que son seres sin alma, ¿verdad? Que no son hechos a semejanza de Dios, ¿cómo pueden apetecer estar en la casa del Señor y nosotros que somos sus hijos no? Entonces, amén, derribe esos argumentos que el enemigo está poniendo en estos tiempos, para que, ¿verdad?, vaya comenzando a entender a esos viejos profetas que andan por ahí adorando cosas malas. El que te dicen lo que, ¿verdad?, los que han perdido su primer amor, ¿verdad? Esos también son como el viejo profeta. Ya no sienten ninguna compasión por las personas, por el prójimo. Viven así, ¿verdad? Viven de la isla, están constantemente, digamos, haciendo otras cosas inadecuadas. Son tibios, se llaman cristianos, pero viven como inconversos. Ustedes no han visto personas que andan hablando de Dios ya de todas partes en las redes sociales, entre los hermanos, entre las iglesias. Uno ve ese comportamiento de personas que dicen que son cristianos, ¿verdad? Y se tiran unas palabrotas calibre 37, hermano. Qué tremendo, qué tal si no fueran, ¿verdad? Que viven con mentiras, con engaños, con tantas mañosos, tampados, cosas tan tremendas, y son cristianos, ¿no? Imagínense usted. Por eso es que hay mucha gente del mundo que dice, no, pero si para ser así como esta gente, mejor me quedo como soy. Lamentablemente, porque siguen o sirven como tropiezo a los que vienen detrás. Tenga cuidado, ¿verdad?, cómo usted está presentando ese evangelio de Cristo. No sea un viejo profeta, que habiendo sido heraldo de muchos, no vaya a ser que yo mismo sea eliminado. Dicen amén, hermano. Entonces, los que invitan a otros cristianos miren, aquellos viejos profetas son aquellos que invitan a otros cristianos a lugares donde ya no deberíamos de ir, de llegar. O sea, fíjense que hay personas que todavía no les parece nocivo el meterse en un nightclub, ¿verdad? Y son cristianos, algunos se beben unas copas socialmente un viernes y después el domingo a tocar en los altares, jóvenes que se van a esos lugares, esos antros, como si nada, tomarse las copitas, ¿verdad? Fornican, andan haciendo y deshaciendo y después se van a la iglesia a tocar. Tengan cuidado, hay mucha gente que dentro de los liderazgos, dentro de los ministerios conocen que muchos viven así en esas condiciones y los toleran, los pasan por alto, como que son jóvenes, finalmente son jóvenes y Dios entiende eso. Cuidado, mi hermano querido, lo que está pasando, porque son lo que habíamos dicho, la tragedia del engaño, como el enemigo está hoy día filtrando todas esas sutilezas dentro de la iglesia. El viejo profeta es aquel que nos hace desobedecer la voluntad de Dios. Son los que nos hacen dudar con sus comentarios, que siembran dudas y siembran incertidumbre. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó con el muchacho? ¿Verdad? Después vamos a ver qué final tremendo tuvo. El viejo profeta son cristianos hipócritas. Son hipócritas. Voy a decirle porque en el pasaje que leímos, cuando este hombre ya sabe que el muchacho muere, fíjese que entonces sus hijos le llevan la razón, le llevan el recado, y él otra vez le manda a los hijos a que enalbarden el asno y se vaya a donde está el cuerpo del muchacho, que no fue tocado, en realidad no se lo comió el león, y a la par había un asno allí. Él después lo lleva el cuerpo, lo endecha, llora, y le dice a sus hijos que cuando él muriera, sus huesos, su cuerpo lo echaran junto al de él. Y entonces empieza a hablar y que hermano mío. O sea, es algo que, la verdad, esto es hasta extraño, ¿verdad? Bueno, es como pudiéramos decir que es algo que no lo podemos entender muy bien a ciencia cierta. Ven, vamos a ver dónde aparece este pasaje.
Gloria al nombre del Señor. En el verso 30, cuando halló el cuerpo, dice, y puso el cuerpo en su sepulcro y le echaron diciendo, ay, hermano mío, después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Amén. Dijo el profeta viejo, o el viejo profeta, al muchacho, ay, hermano mío. ¿Cómo puede ser una persona, hermano, de alguien así, verdad, habiéndole hecho ese tipo de maldad, de trampa, habiendo mentido? La Biblia dice que el que miente, todo aquel que miente es del diablo, porque él miente desde el principio. Amén. Porque cuando miente, amén, habla de lo suyo propio y no hay verdad en él. Y él es padre de toda mentira. O sea, hablando de Satanás, el diablo, que es el padre de toda mentira. Entonces hace que muchas personas también se conduzcan en eso. Hay muchos cristianos que mienten, tengan cuidado, que se les hace fácil estar mintiendo. Eso ya lo veo muy seguido. La gente que se les hace normal mentir, tenga cuidado con eso, porque su boca es un instrumento del Señor y el que miente es del diablo. Oiga bien, tenga cuidado, no caiga incauto en ese engaño. Entonces, hablando del viejo profeta, un día fueron buenos cristianos, pero con el tiempo se corrompieron. Después de hacernos daño, nos llama hermanos míos. O sea, gente que después de hacernos daño, después de habernos afectado nuestra forma de fe, nuestro caminar, y que se supone eran cristianos, te llaman hermanos. Estos no son ni primos. Tienes que tener cuidado con ese tipo de gente que están metidos en las iglesias, que nada más están es para chismosear, que nada más están es para ver, como así aquí en la punta, están así como con la mirilla puesta a ver a quién le pueden dar de baja. Porque, o sea, ellos son perfectos, los demás están mal. ¿Sí se da cuenta? Entonces son los paparazzi esos que andan nada más queriendo descubrir a ver quién falla, quién pega. Entonces ese tipo de gente son viejos profetas, mi querido amigo y hermano. Amigo, hay mucha gente así. En tu mundo en el que tú vives hay mucha gente que solo quiere aplastarte, ponerte el pie en el pescuezo y o sea, verte tirado, verte hecho realmente una piltrafa humana, un trapo harapiento. Pero sabe una cosa, el Señor te ama, ya Él no está apuntando el dedo para señalarte tus faltas ni nada de eso, porque Él no vino a condenar al mundo. O sea, ¿quién es perfecto? Dígame usted que me escucha, amigo, ¿quién es perfecto? Aquí no se trata de religión, aquí se trata de una relación personal con el Señor Jesús. Oiga bien, entonces, ya voy camino a terminar, amigo. El viejo profeta le brota la envidia de ver cómo Dios usa a otros más jóvenes con menos experiencia que ellos, porque ellos se sienten unos duchos, porque se sienten unos duchos, y entonces por esa razón muchas veces están en esas condiciones así, ¿verdad? Están ya como fracasados en la vida, son unos fracasados esos viejos profetas. Un día tuvieron su éxito en la vida, pero ahora están de capa caída. La reprensión trágica al llegar a Dios por la desobediencia. ¿Por qué cayó el varón de Dios? ¿Qué fue lo que hizo caer a este valeroso y piadoso hombre? Que solo es importante, amén, no solo es importante comenzar bien, amén, no solamente es importante comenzar bien, sino terminar bien con el Señor. Tal vez fue un descuido. Jesús, la Biblia dice en una de las cartas del apóstol San Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque el diablo anda como cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Los objetivos principales de Satanás es engañarnos en cuanto al pecado, al desanimarnos, en cuanto a nuestro progreso espiritual. El varón de Dios arruinó su ministerio por creer en un viejo profeta. Oiga bien, un enviado por Dios a Betel para denunciar la idolatría del reino. Mire, 300 años después se cumplió lo que el varón de Dios había anunciado allá a Jeroboam. No fue movido por la avaricia, el presente que el rey le ofreció de ninguna manera. Pero el varón fue desarmado ante el título pretencioso del viejo profeta. Yo también soy profeta, dijo el viejo. ¿Ya? Hoy en día no te dice mucha gente, yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy sacerdote, yo soy un obispo, yo soy, ni que el Papa mismo dijera yo soy el Papa, no, que yo soy el apóstol de la hora, yo soy el evangelista. ¿De qué sirve, verdad, tener todo eso? No faltan personas que te depositan mucha confianza. Dios nos advierte que ninguno se gloríe en los hombres, 1 Corintios 3:21. Mire, amigo, hermano, el título que porta no lo exime, exceptúa de cometer errores. Muchos pueden traer tragedias doctrinales. No te confíes en muchas de esas situaciones, porque hay gente que ya vienen, ¿verdad?, de hace rato arrastrando esa maldad, y aunque vienen con esos títulos, no te dejes impresionar por eso.
ya, sino es por la vida, el fruto. Mire, si una persona de esta te viene a hablar a ti en nombre del Señor, o sea, primeramente yo creo que como un hijo de Dios que eres, dile, mira mi amigo, te lo agradezco, pero yo lo voy ahora a consultar con Dios. Debió haberlo dicho el varón este de la Biblia. Déjame hablarlo con Dios a ver si eso que tú me estás diciendo, eso también Dios me lo revela. Porque ¿cómo Dios no te va a hablar a ti? ¿Por qué Dios habría de usar a otras personas para hablarte lo que te compete a ti solamente? Es de tu incumbencia, ¿me entiendes? Es una cuestión de tu privacidad. ¿Por qué Dios habría de mostrárselo a otro? Yo con esto no estoy diciendo que no crean los profetas, pero cuando eso comienza en tu vida a generar dudas, desconfianza, cuando no sientes paz en tu corazón, no te vayas de buena a primera a ir detrás de lo que te está diciendo algo. Por eso es que han pasado muchas tragedias, muchas calamidades en las vidas de hogares, matrimonios, personas, mujeres que confían más en la consejería de la comadre, del líder, del pastor. No estoy hablando algo que vaya en contra de principios bíblicos, pero ¿por qué en vez de estar tú afanada detrás de alguien, de un ser humano, no te bajas allá de rodillas delante de la presencia de Dios y le pides al Señor que te revele, que te muestre? Él está ahí siempre dispuesto 24/7. Él nunca jamás te va a desamparar, ¿ok? Aunque hay muchos que son de gran bendición para nuestras vidas. Yo no dudo que haya muchos siervos de Dios que sean así de bendición, pero la verdad que si quieres ir a lo seguro, vete a ver de rodillas delante del Señor. Dice que echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fíjese, hermano, el varón de Dios pensó que si el viejo profeta era un hombre más experimentado, sería un hombre serio, honesto, veraz, piadoso. Por lo tanto, él le obedecería. Esa es la lógica, ¿verdad? El hombre no quiso ser irrespetuoso. Era un varón de Dios. Él venía con su alegría de haber visto la gloria de Dios allá en el palacio del rey. Entonces uno de sus hijos va y le lleva como un mensajero, como un pájaro de mal agüero al padre, diciéndole, mira papá, acabamos de presenciar una cuestión que no había pasado en tanto tiempo aquí en estas áreas, en este pueblo de Betel, y vimos a un hombre usado por Dios tremendamente, está joven, y es más, las palabras que habló con el rey se mostraron tan contundentes. Le dijo cuando el rey le ofreció que lo iba a llevar a la casa, que iba a atender, dar un banquetazo, esto y lo otro. ¿Qué hizo papá? Me sorprendió. ¿Sabe qué hizo el joven? El varón de Dios no quiso aceptar nada del rey. El rey le dijo, hasta la mitad de mi reino te daré. Y el joven lo desechó. Papá, ¿qué te impresionó? Entonces el padre que era un frustrado, un fracasado, ya, porque así son los viejos profetas, que de hecho yo no sé qué hacía en Betel, porque Betel era, la verdad, en ese momento un símbolo de la ruina espiritual. Era un lugar que estaba lleno de maldad, estaba incundido de idolatría y todo eso. ¿Qué hacía un profeta viejo allí? Y a unos hijos que andaban por allá merodeando el lugar donde estaba el palacio del rey. Entonces, este profeta, por eso fue que se monta en el asno, enalbardan el asno y se va camino en búsqueda del varón de Dios. Eso es lo que observamos. Era un hombre más experimentado, y el muchacho cuando lo ve, pues le da la honra que se requería, porque era costumbre, era parte de la cultura, ya, y él no lo podía desechar. Pero miren lo que dice la Biblia en Juan 4:1, primera de Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad? Tenemos que probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora más que nunca, mi querido hermano, no te dejes enredar, ¿verdad? Yo también, la verdad, cometí la novatada. Yo se los confieso públicamente. No causa vergüenza lo que nos hace a nosotros sentirnos libres, ¿verdad? Y hablamos verdad en Cristo. Pero también caí incauto en esas salamerías, esos engaños de tantos que salen en las redes, ¿verdad? Y que no salgas tal día porque va a sobrevenir tal cosa. De pronto uno, por querer de buena fe ser obediente a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, entonces uno también se alinea a este tipo de cosas. Pero hoy, he sentido como nunca, ¿verdad?, que esto ha sido para mí una gran lección en la vida, para, la verdad, entender que lo único que nos protege, la palabra profética más segura, está en la Biblia. ¿Me entiendes, mi querido hermano? Así que ya dejes de estar oyendo lo que las noticias te dicen, porque las noticias te van a crear una situación traumática. Mire, ya se están dando muchos casos en muchas partes del mundo donde mucha gente se está suicidando masivamente, porque están en una tensión tremenda de estrés, y eso es lo que el diablo anda buscando. Entonces no se fíen en lo que digan las personas por allá,
Fíjese lo que dice la palabra de Dios. No te fíes ni siquiera en tu propio corazón. Fíjate en el Señor. Gloria a Jesús. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios y esto se ha perfeccionado. Y por eso sabemos que estamos en el Señor. Primera de Juan 2:4. ¿Ok? Dice, entonces este punto, no esperes encontrar el mejor consejo de un ser humano, en un consultorio de consejería. Busca la dirección de Dios, busca la dirección de Dios. El Señor te va a guiar a toda verdad, te va a llevar al lugar correcto. Amén, porque sabe que la confianza que le tenemos a Dios, la fe en Dios es como un GPS, siempre así yo lo he definido, que no es un detour que te va a desviar de la voluntad del Señor, por el contrario, te va a dirigir al lugar correcto, al trono del Señor, cuando tú tienes confianza en el Señor. Juan, el mismo apóstol, en la carta dice, esta es la confianza que tenemos para con el Señor, que si alguna cosa hemos de pedir de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Así que confía en el Señor, deposita tu confianza en Dios. Amén. El falso profeta era un mentiroso. Cuando se pierde el temor de Dios, eso es la característica de la gente, ¿verdad? Mentirosos, son charlatanes, son causadores de mal, instigadores del mal. Eso es lo que provoca. Entonces, la parte 2 de la escena 2, de lo que sucedió con el muchacho, fue un líder descuidado. Después de ser un líder guiado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, ahora vemos a un líder descuidado, a un varón descuidado. Descansó en aquel lugar, en aquel árbol, y cayó así incauto. Ya no, era indebido, no debía haber hecho eso, no debía haber pausado. Él debió haber seguido su camino, debió haber tomado dirección a lo que ya Dios le había encomendado. Fue desobediente, fue un líder desobediente, parte 2. Fue rebelde, ha sido rebelde. La palabra que le vino por parte de Dios al profeta. Ahora, le voy a dar una aclaración de esto. Porque es donde yo decía al principio, hay historias en la Biblia que son raras, que son muy entrañas, que son muy incomprensibles. Pero esto es una de las cosas que hay que desentrañar para que la podamos entender, ¿verdad? No con la lógica ni con la razón, sino a través de la soberanía de Dios en su perfecta voluntad. ¿Sabe cómo podemos interpretar esto? Que, bueno, el viejo profeta, al final, Dios le primero miente con el muchacho, ¿verdad? Lo lleva a la destrucción. Es usado por el mismo enemigo para destruirlo, tremendamente. Pero segundo, ese mismo profeta recibe una palabra de Dios y le habla la sentencia, lo que Dios había determinado con él. Pero ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo alguien que provoca una caída así tan aparatosa a un hombre de Dios, a un siervo del Señor, cómo puede ahora ser usado? O sea, que la palabra viene así a él. ¿Te habías puesto a pensar eso, hermano? Bueno, simplemente lo que podemos objetar de esto es que son puentes. A veces cuando este tipo de gente que usted mira que los usa Dios tan poderosamente, pero andan viviendo una doble moral, viviendo una vida, ¿verdad? Que están con un pie en el mundo y otro pie en el Evangelio, ¿verdad? Pero más sin embargo los usa el Señor y hablan bonito y comienzan a predicar y a ganar almas y esto. ¿Sabe qué es lo que se determina? Que simplemente son puentes a fin de que puedan ser alcanzados muchos al arrepentimiento. Pero un día, dice el Señor que Él separará a las ovejas al lado derecho y a los cabritos al lado izquierdo, y a los cabritos les dirá, porque tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero y no me recogiste, porque estuve desnudo y no me cubriste, porque estuve enfermo y no me visitaste. Y aquellos dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, en la cárcel o enfermo? ¿Cuándo? Y el Señor les dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, tampoco conmigo lo hiciste. Entonces, aquellos le dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios y puse las manos a los enfermos y todo lo demás. Y el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Entonces, un ministerio, oiga bien, no se conoce porque una persona sea usada para levantar hasta a los paralíticos, a los muertos, ¿verdad? De las tumbas, ¿verdad? No se conoce un ministerio de Dios genuino, no se define por el hecho de que sea alguien con habilidades en el arte de la predicación. No se conoce porque tenga iglesias concurrentes o porque no tenga tanta gente. O sea, no es por eso que se define ni siquiera la humildad, sino por la obediencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, por sus frutos os conoceréis, dice el Señor Jesús. Entonces, obediente a Dios, pero después se convirtió en una persona desobediente. Fue una persona que endureció su corazón, se cerró el corazón y le hizo caso al viejo profeta. Una persona que dejó de ser acreditado por Dios y se convirtió en un cristiano indisciplinado.
predicación final fue el cumplimiento de lo que pasó en él. No sintió convicción, no hubo arrepentimiento, ¿verdad?, en lo que había pasado al final en la vida de esto, ¿verdad?, en cuanto a ese viejo profeta. El varón de Dios comenzó bien en la mañana, pero terminó mal en la tarde. O sea, en la cena 1 comenzó magníficamente, magistral, excepcional, maravillosamente, gloriosamente, cuando se presentó ante el rey. ¡Wow! Una ovación, una multitud de gente que quizás vieron y comenzaron a hablar de lo sucedido allí en ese lugar. Pero no pasaron muchas horas después, en la escena 2 en la tarde, cuando viene esta calamidad, esta tragedia terrible. El varón de Dios comenzó bien en la mañana, pero terminó mal en la tarde. Rechazar tal invitación del viejo profeta, falta de consideración hacia un profeta, es una falta de respeto a la a la ancianidad. Cuando el muchacho escuchó aquella propuesta del anciano, pues él lo que quiso fue honrar, de dar la invitación, y eso pasa. Finalmente, mi querido amigo y hermano, ya con esto me voy, el varón de Dios aceptó las palabras de un hombre sobre las de Dios. Eso fue su hecatombe, su caída, ¿verdad?, aparatosa. Aceptó las palabras de un hombre sobre las de Dios. Las palabras de un hombre no pueden ser más importantes que las de Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, entonces no debes de depender de lo que puedan aconsejarte los hombres. Eso es lo que yo digo. Mire, si a mí una persona no me trama, sinceramente, porque me esté profetizando, así te dice el Señor y esa cosa, porque en el tiempo en que yo tengo en esto, que ya no soy de los que me cocino fácilmente en una olla de presión de 15, 20 pitazos, como decía mi pastor Jorge Vanega, el cual le envió un fraternal saludo en esta hora. Esas no son las definiciones verdaderas para uno decir, eso es un hombre de Dios. Yo tengo que ver su testimonio, un hombre de oración, un hombre que ora tremendamente. Yo llegué a conocer gente que no decían lo que eran, y Dios los usaba tremendamente en mi tiempo. Gloria al Señor, y los usaba Dios poderosamente, y eran profetas verdaderos y no lo decían a boca llena, como hoy en día hay mucha gente de estas. Las expresiones que se usan en estos pseudoprofetas, miren, Dios me mostró la voluntad de Dios, Dios me habló, oh, tuve una visión, oh, yo pienso, yo siento, oh, mi opinión es, yo según creo, así algunas personas dicen. Y así han envuelto a personas. Mire, han habido casos de muchachos, pobrecitos, que los han enredado, están jóvenes, están orando al Señor porque quieren agradar a Dios, y viene una de estas personas falsas profetas, pseudo profetas, y le andan diciendo, Dios me mostró, Dios me dijo que tú te vas a casar con aquella persona que vi con un vestido blanco, no sé qué y esto, y aquellos pobrecitos incautos caen en el engaño y siguen creyendo esto, y después viven una tragicomedia, ¿verdad?, una odisea terrible, ¿verdad?, en su vida matrimonial, y no quisieran ni recordar ese momento. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Debemos obedecer a los pastores a medida que enseñan conforme a la palabra. Si un pastor no te enseña conforme a la palabra, sale ahí y corre, ¿ok? Si alguien predica contrario a la verdad de Dios, no debemos escucharle, no importa quién sea. Diga bien, no importa quién sea, ni que tenga esté etiquetado con un nombre que sea reconocido, no importa, pero tú salva tu alma, sal de ahí, corre, amén. Mas si aún nosotros, o un ángel, dice la Biblia en Gálatas 1:8, o un ángel del cielo anunciar otro evangelio, sea anatema. Muchos dicen, fui sincero y me engañaron, ¿verdad? Como el joven fui sincero y me engañaron, hermano, ¿qué culpa tengo yo? Ya yo no era tan experto en esto. El varón de Dios hubiera investigado el asunto, hubiera consultado a Dios a afirmar si de verdad quería llevarlo a esa casa. El varón de Dios hubiera indagado, preguntarse por qué este profeta vivía en esa ciudad corrupta, en medio de tanta idolatría y rebelión contra Dios. Examinándolo todo, dice la Biblia, examinándolo todo por amor a Dios, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Por todas partes los ministros de Satanás andan contando mentiras también religiosas. Aceptar el error traerá muerte y destrucción y ruina. Finalmente, ya con esto les prometo que me voy. Ora, mi querido hermano que me escucha, ora, amigo, métete con Dios y comienza a buscar la dirección de Dios. Ora diariamente por la iglesia a la que tú asistes, a la que perteneces. Ora diariamente por tu pastor para que nunca se desvíe de la verdad. Es sumamente, amén, métete en un plan de mantenerte como un guardián contra la falsa doctrina. Meditemos en la palabra de Dios, porque dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Déjame hacer una oración por ti en esta hora y así cerramos este tiempo
el cual te bendigo y te doy gracias por haberte tomado tu tiempo tan valioso y haberme permitido entrar a la privacidad de tu teléfono celular, de tu laptop, de tu computadora, de tu casa, para que con paciencia hayas escuchado este tiempo. Eterno Dios y nuestro buen Padre Celestial, Señor, en esta hora elevo una oración, una plegaria a ti, dirigiéndome, Señor, a esa audiencia, a esos amigos, a esas hermanas, estas personas que andan confundidas, que andan deliberando, Señor, en que si me quedo aquí ahora que Él vamos a asistir. Esto es un escarmiento, Señor. Me estás ahora enseñando a salir en medio de toda esta corrupción, esta idolatría, en medio de todas estas corrientes heréticas. Y quieres tú que yo me alinee, Señor, a un lugar donde verdaderamente te busquen en espíritu y en verdad. Ayúdame, Señor, porque yo sé que usted, mientras me está mirando, amén, ha logrado valorar este tiempo que está en ese encierro, y el Espíritu de Dios te ha venido tratando, te ha venido limpiando, depurando, y es el tiempo para que te levantes. Fíjese, mi querido amigo, hermano, es el tiempo en el cual el Espíritu Santo está limpiando a su pueblo, al remanente, a la gran cosecha de almas que se llevará, amén, al momento en que Cristo venga por su pueblo aquí en esta tierra. Dios me lo bendiga, el Señor me lo guarde. Comparte este video, el cual será de bendición para otras personas. Se les quiere mucho. Rubén Rosales, su servidor.